Clase 1. Tecnologías para la producción vegetal. Unidad 1. Principios de la producción vegetal. Tema 1.1. Introducción a los sistemas de producción vegetal. El potencial productivo de alimentos de origen vegetal en el espacio agrario mexicano. México tiene un extraordinario potencial para producir todos los alimentos que requerimos. En primer lugar destaca los granos secos de la familia de las gramíneas, que comúnmente conocemos como cereales. Dentro de ellos, el más importante es el maíz, pero también de otros países se han traído el trigo, el arroz, el centeno, la cebada, la avena y el sorgo, entre otros. El segundo grupo importante para la alimentación de los mexicanos es sin duda las leguminosas. Dentro de ellas destaca los frijoles. En México tenemos frijoles extraordinarios por su contenido de proteína como en ninguna otra parte del mundo. El frijol negro puede llegar a contener hasta 26% de proteína asimilable por el ser humano, y la proteína sirve para crecer, sirve para conservarnos jóvenes y vivos. Los frijoles pueden ser negros, bayos, rojos, blancos, etc. Pero también en México podemos cultivar otras leguminosas traídos de otros continentes, como son el chícharo, el garbanzo, la lenteja y el haba. Un tercer grupo de granos secos que consumimos y que necesitamos en nuestra nutrición son las oleaginosas. Las oleaginosas son todos los granos que nos aportan energía a través de los aceites que contienen. Dentro de ellos destacan los cacahuates, la soya, el girasol, el cártamo y la colza principalmente. Actividad. En no más de 3 minutos, en tu cuaderno de notas, escribe una lista de los cultivos de tu región y comunidad de los siguientes grupos: granos secos de cereales, leguminosas y oleaginosas. De los grupos de este tipo de cultivos, ¿cuáles crees que se puedan adaptar en tu parcela?
Los frutales en México conforman un gran grupo de plantas cultivadas. Los frutales nos dan minerales y energéticos para el ser humano. Destacan los que conocemos como frutales de clima templado, donde están las manzanas, las peras, las ciruelas, los duraznos, el chabacano, entre otros varios. También en México tenemos los frutales de climas subtropicales, en donde están todos los tipos de naranja, los limones, las mandarinas, las toronjas. Hay otros frutales que se cultivan en zonas secas y ese ambiente les da una calidad extraordinaria, que son las uvas. O también hay en México el grupo de las frutillas, donde destaca la zarzamora, la fresa, la frambuesa. Hay una serie de frutales tropicales, como la papaya, la piña, los plátanos, entre otros. Este gran grupo de frutales nos aporta sin duda una fuente de alimentación extraordinaria para todos los seres humanos. Antes de que llegaran las culturas europeas a México, ya teníamos un conjunto de frutales extraordinarios, exquisitos, nutritivos, tales como la pitahaya. También un conjunto de frutales de la familia de las zapotáceas, como el zapote amarillo, el zapote prieto, el mamey, o bien el grupo de las anonáceas, donde destacan las anonas blancas, las anonas rojas, las anonas amarillas, las chirimoyas. Otro gran frutal de origen mexicano es el aguacate. El aguacate encontramos su distribución desde las zonas frías, zonas templadas, zonas cálidas, con diferentes razas originarias de México. Aguacates negros, aguacates verdes, aguacates en forma de pera, aguacates redondos. Es un alimento exquisito de alta calidad nutritiva. Otro grupo de frutales prehispánicos, pues son los derivados del nopal, las tunas. ¿Quién no ha consumido una dulce tuna blanca o una tuna anaranjada o roja? En México tenemos toda la diversidad de nopales y por lo tanto de tunas, que son un extraordinario alimento que aporta minerales y energéticos, azúcares de excelente calidad. Actividad. En no más de 3 minutos, haz una relación de las especies de frutales que se cultivan en tu comunidad. Una relación de las que piensas que pueden sembrarse en tu parcela o en el solar que rodea tu casa. Una relación de las especies de frutales silvestres que se comen en tu región de origen y que no son motivo de cultivo.
Las hortalizas. Las hortalizas es otro grupo que podemos cosechar en cualquier parte del país. Nos van a aportar sobre todo vitaminas y promotores de vitaminas. Las hortalizas las podemos sembrar en nuestro huerto familiar, en el jardín de la casa o en la parcela. Tenemos un conjunto de hortalizas que han llegado a México de otros países, pero que se han adaptado de tal forma que su calidad es extraordinaria, tales como la zanahoria, las alcachofas, los pepinos, las coliflores, las brócolis, los repollos, las lechugas, entre otras muchas, la cebolla. Este conjunto de hortalizas se complementa con muchas hortalizas de origen mexicano, como el jitomate y el chile. Un conjunto de hortalizas muy mexicanas, tradicionalmente cosechadas entre la milpa, tales como la verdolaga. ¿Quién no ha comido unas ricas quesadillas de flor de calabaza? Las calabacitas, los quelites o quintoniles, los quelites blancos, las malvas, que dan un delicioso y nutritivo alimento, pero también se enriquece todo esto con los chiles. El chile mexicano tenemos desde especies silvestres como el chilpiquín o un conjunto de chiles largos, anchos, negros, redondos, toluqueños, de todos los tipos de chile encontramos en México. Actividad. En tu libreta de notas, en no más de 3 minutos, escribe una lista de las hortalizas que se cultivan en tu comunidad y de las plantas silvestres o malezas que pueden consumirse en tu comunidad.
Otro gran grupo de plantas que podemos cosechar en cualquier parte del país son las que conocemos como medicinales o a veces condimenticias. Dentro de las medicinales existen muchas que pueden curar las enfermedades y las dolencias del pueblo mexicano. Tenemos la manzanilla, la sábila, la árnica, que son comúnmente utilizadas en muchas partes del país. Después la ruda, el hinojo, el romero, el tomillo, un conjunto de plantas utilizadas en la medicina tradicional de los mexicanos, pero también la hierbabuena y el albácar como condimenticias y como medicinales. A estas se agregan miles y miles de plantas medicinales que podemos colectar o sembrar o cultivar en nuestras parcelas. Actividad. En no más de 3 minutos, enlista en tu cuaderno de notas las plantas medicinales que conoces de tu comunidad. También es parte de la producción vegetal las plantas ornamentales que nos permiten cultivar el espíritu, mantener la alegría en el campo y en la ciudad. Las plantas ornamentales son comunes en los jardines de todas las casas habitación y tenemos en México una gran variedad ornamentales que a veces también pueden tener doble o triple uso, como plantas aromáticas, como plantas medicinales,
como plantas condimenticias. Destacan los crisantemos, las rosas, los claveles, todas estas plantas que se han traído de otros países han enriquecido los jardines de México. Tenemos también plantas que tradicionalmente se han cultivado en México, como el cempasúchil, como las maravillas, como los margaritones, como los jazmines, pero también un conjunto de plantas ornamentales que provienen de las partes desérticas, las cactáceas, por su belleza natural y por sus flores extraordinariamente bonitas. Pero también en México tenemos plantas de follaje. ¿Quién no conoce la palma camedor, las palmas sabales mexicanas? Muchas que encontramos en todo el país, en todas las regiones de México, y que son parte de la producción vegetal de nuestro país, que pueden ser de recolección o cultivadas. Otro conjunto de plantas que abundan en México son las plantas forrajeras. Las plantas forrajeras pueden ser naturales, pueden ser cultivadas, introducidas, mejoradas genéticamente, de tal manera que el producto fundamental de estas plantas es la alimentación del ganado. Tenemos, desde luego, de las plantas que producen más biomasa por unidad de superficie, a la familia de las gramíneas, donde destaca el maíz forrajero. El maíz forrajero puede producir hasta más de 100 toneladas de materia fresca por hectárea. Otro de los forrajes introducidos es el pasto taiwán. El taiwán igual es una planta que procede del trópico, es una gramínea altamente eficiente. Pero en México destacan las grandes praderas naturales formadas por diferentes especies de zacates, zacates propios, zacates auténticos de México. En este sentido, existe un potencial extraordinario para la producción de ganado si nosotros aprendemos a cultivar las plantas forrajeras. La caña de azúcar también se utiliza, o muchas leguminosas como la alfalfa, o leguminosas de pastoreo. Incluso los huizaches son una fuente extraordinaria de proteína para el ganado ovino y caprino. La leucaena, otra especie forrajera que combinada con los pastizales naturales enriquece la calidad del forraje y enriquece la producción de leche, de carne principalmente. Actividad. En no más de 3 minutos, haz un listado de las plantas forrajeras cultivadas y otro listado de las plantas silvestres que se come el ganado pastoreando o ramoneando.
México sin duda tiene una gran vocación forestal. Es parte también de la producción vegetal los árboles forestales, que tenemos por esa gran diversidad de climas en el país, la posibilidad de aprovecharlos eficientemente a partir de los bosques que la naturaleza nos ofrece, pero también podemos establecer sistemas de producción programados y planificados para sacarles mayor provecho. Los pinos son propios de las zonas templadas y frías del país, con alta productividad, no solo de madera, sino también de resina, y sobre todo como purificadores del ambiente. Todas las plantas, toda la masa vegetal que cubre la superficie de la Tierra es gran consumidora de dióxido de carbono, ese compuesto terrible que tiene gran influencia en el cambio climático global, ese compuesto que se genera en las ciudades por la abundante cantidad de vehículos y de fábricas, son los bosques. Es la vegetación la única que puede contrarrestar su efecto. El cedro rojo. El cedro rojo es otra especie propia de las zonas tropicales de México. El encino es una especie que forma bosques extraordinarios, maderables, consumidores de energía, que favorecen el desarrollo de la fauna silvestre, que pueden cultivarse y dar rendimientos extraordinarios de madera, de celulosa, ser grandes captadores de CO2. También tenemos otras especies tropicales como el guanacaste o la chaca o palo mulato. Entonces, en todo el país existe potencial para el aprovechamiento racional de las plantas forestales, de los árboles forestales, y más potencial si podemos introducirlos en procesos de cultivo, en sistemas de producción que nos den altos rendimientos. Hasta en las zonas secas, en la montaña de Guerrero, existe el linaloel, que sirve para fabricar cajitas aromáticas, que sirve para fabricar muebles especiales. Entonces, todo el país tiene vocación para que alguna de estas plantas forestales pueda ser aprovechada, pueda ser cultivada, pueda ser introducida en sistemas de producción dirigidos por el sujeto agrario. Tecnologías para la producción vegetal. Primera unidad. Principios de la producción vegetal. Sesiones 5. Horas 7.5. El objetivo: identificar y describir con precisión los factores básicos y los procesos que intervienen en la producción vegetal, así como las técnicas de manejo y control de esos factores. Además, los procesos que son válidos para la mayoría de los cultivos. La agricultura es la actividad humana que tiene como finalidad la producción de los bienes de origen vegetal para la sociedad humana. La agricultura se expresa a través de los diferentes sistemas de producción agrícola, en donde el ser humano organiza los componentes abióticos, bióticos y humanos en la producción de esos bienes. Los componentes abióticos están compuestos por la radiación solar, el agua, la atmósfera y el suelo. Los bióticos por las plantas cultivadas, las plantas no cultivadas o malezas, los animales domésticos, las plagas y las enfermedades. Y el componente humano es el que se expresa a través de los núcleos sociales, los núcleos familiares, los núcleos comunitarios, los núcleos agrarios, los factores económicos,
planificados, organizados para obtener los productos que se plantea, los factores culturales que implican el conocimiento de cómo hacer cada práctica agrícola, cómo sembrar, cómo regar, cómo fertilizar, y el factor tecnológico que expresa todas las formas como el hombre ha venido fabricando los instrumentos y aplicándoles la fuerza de tracción animal, los instrumentos jalados por la tracción mecánica. Los instrumentos y el conocimiento es lo que en la historia de la agricultura expresa la historia de la tecnología. Los componentes abióticos son componentes importantes en los sistemas de producción agrícola. En los componentes abióticos ubicamos la radiación solar, el sol, como la fuente de vida principal para las plantas. El sol nos da luz y la luz participa como un factor energético, un factor de energía en el proceso de la fotosíntesis que todas las plantas desarrollan. La temperatura es otro factor derivado de la radiación solar. La temperatura ayuda a que se den estos procesos con mayor o menor velocidad. Entre 17 y 25 grados centígrados va a ser la temperatura óptima para que cualquier tipo de planta crezca y produzca. Tenemos también el agua. El agua nos llega a nosotros a través de la precipitación, de la lluvia, estableciéndose como regímenes pluviométricos en todo el país. No donde quiera llueve lo mismo. A veces en las zonas áridas llueve poquito, pero en las zonas tropicales llueve mucho. Y de este factor se deriva la humedad relativa, relacionada también con el crecimiento de la planta, con la incidencia de plagas y de enfermedades que dañan y que disminuyen los rendimientos de las plantas. Gracias a la precipitación tenemos la captación de agua en las grandes presas que existen en todo el país, de donde se derivan los sistemas de riego por aspersión, sistemas de riego rodado, sistemas de riego presurizados, sistemas de riego por goteo, etc. El otro componente importante dentro de los abióticos es la atmósfera. La atmósfera nos proporciona el dióxido de carbono, que es un alimento fundamental para las plantas. Sin dióxido de carbono, las plantas no crecerían. El carbono y el oxígeno, dos elementos fundamentales, componentes de todos los compuestos que nos dan nutrición a los seres humanos. La atmósfera y el suelo. El suelo aporta para las plantas el componente mineral, el calcio, el fierro, el magnesio, el silicio, todos los compuestos que se utilizan en el proceso de la fotosíntesis para formar los alimentos que el ser humano consume y que le dan vida. Los factores bióticos de un sistema de producción agrícola o de un agrosistema o de la agricultura son aquellos que tienen vida. Primero, las plantas cultivadas, los girasoles, las fresas, las sandías, el frijol, el trigo, el sorgo, son un componente fundamental de los factores bióticos. En segundo lugar, las plantas no cultivadas. Estas son las que se encuentran en el mismo espacio donde están nuestros cultivos. Las conocemos como malezas, como hierbas malas, pero también como arbences que a veces utilizamos, las recolectamos y no las comemos. Las malezas también pueden ser un hospedero para el desarrollo de insectos plaga, para la multiplicación de los hongos fitopatógenos, entre otros. Por eso las malezas se deben de eliminar de los cultivos en las primeras etapas de crecimiento de estos. Los animales domesticados también se consideran como parte del agrosistema. Por ejemplo, muchos años la agricultura mexicana se basó en la tracción animal, en la yunta de bueyes, en las yuntas de mulas, en las yuntas de asnos. Estos animales domesticados también
intervienen, también aportan su energía en la agricultura, en el agrosistema. Los insectos, plagas y enfermedades también forman parte, son seres vivos del agrosistema. También podemos encontrar insectos benéficos como las abejas, insectos polinizadores. Entonces, todo este conjunto de organismos vivos forman parte del componente biótico del agrosistema, del componente biótico de la agricultura. Dentro de un agrosistema, sin duda, algo muy importante es el papel que juega el ser humano. Se dice que el ser humano es el único que puede dirigir un sistema de producción agrícola. Es el único que puede hacer agricultura. Entonces, la historia de la agricultura está basada en las formas como se agrupan los seres humanos en sociedades, en núcleos sociales familiares, en núcleos sociales comunitarios, en núcleos sociales agrícolas. Desde luego que un componente fundamental para poder hacer posible la agricultura es el factor económico. Es sin duda lo necesario para comprar la semilla, para comprar los instrumentos de trabajo, para comprar el alimento de la fuerza humana que participa en este propósito. Pero también el factor económico establece una serie de relaciones entre los productores y los compradores, entre los vendedores y los consumidores. Entonces, el factor humano es director del proceso de producción agrícola, es director de la agricultura. Dentro de estos factores humanos también participan los culturales. Se refiere a los conocimientos que se van acumulando de padres a hijos, de abuelos a nietos, a través de la historia humana. Los conocimientos sobre cómo aporcar el cultivo, los conocimientos sobre los métodos de siembra, los métodos de fertilización, el desarrollo de los métodos de riego. Todo requiere un conocimiento previo que se transforma en tecnología. Entonces, ya no es el azadón, sino es la cultivadora jalada por el tractor. Ya no es la fertilización con estiércol, es la fertilización con el efluente de la composta aplicado al sistema de riego por goteo. Este es el desarrollo tecnológico que el mismo ser humano ha hecho en búsqueda de la mayor productividad de las plantas para satisfacer las necesidades de los seres humanos. Entonces el agrosistema contempla estos tres componentes: el componente natural, abiótico, el componente biótico y el factor humano que participa y dirige la agricultura, el sistema de producción agrícola, el agrosistema. El ciclo del agua es el ciclo de la vida, donde destaca el sol como la fuente principal que mueve a los componentes abióticos y bióticos en estos agrosistemas y en los sistemas naturales. El sol, al emitir sus radiaciones hasta la superficie de la Tierra, con una velocidad extraordinaria de 300.000 kilómetros por segundo, aporta energía en forma de calor. Las radiaciones caloríficas de una longitud de onda mayor a 760 milímetros que calientan el ambiente para que los organismos crezcan,
que calientan el ambiente para que el agua de los cuerpos, de los grandes cuerpos marítimos y terrestres, del mar y de las lagunas, se evapore y se convierta en nubes. La radiación calorífica. Pero también al haber la precipitación, la lluvia, se activan otros mecanismos de la vida. Las semillas de las plantas, con el calor y la humedad, germinan. Germinan para hacer fotosíntesis, emergen del suelo, echan sus hojas verdes que capturan la energía visible que emite el sol entre 360 y 760 milimicras de longitud de onda. Y entonces empieza el proceso de la vida. Las plantas hacen fotosíntesis, las plantas sintetizan compuestos orgánicos como las proteínas, como los compuestos ricos en minerales, los azúcares, que van a ser el alimento fundamental para el ser humano, pero también para la misma planta. Las plantas crecen gracias a la acción de la tierra, que aporta los minerales que contiene, del agua, que es fundamental para que se dé el proceso de fotosíntesis, y desde luego de la luz que emite el sol. El agua cae, genera vida, genera bosques, genera animales que se alimentan de los bosques, genera alimentos para el ser humano que los recolecta y luego los cultiva. Pasa del aspecto natural de los sistemas naturales a la agricultura, a los agrosistemas. El agua puede ser muy benéfica o puede ser muy dañina. Si nosotros no desarrollamos prácticas para retener el suelo, el agua lo arrastra. Si no desarrollamos prácticas para capturar el agua, solo llueve y se va por los arroyos, los ríos hasta el mar. Miles y miles de metros cúbicos que la naturaleza nos manda para que los aprovechemos, los dejamos que se vayan al agua salada del mar y no generamos ningún bien para el ser humano. Desde luego, las grandes masas vegetales capturan agua. Por eso los climas, el ambiente cambia en la medida en que el ser humano elimina los vegetales de la superficie de la tierra. Imagínense ustedes un árbol de encino. ¿Cuánto puede pesar un árbol de encino? Tal vez 100 kilos, tal vez 1000 kilos o tal vez 3000 kilos. Pero estamos seguros que esa masa vegetal contiene al menos el 50% de agua, que luego le sirve para que ese árbol viva y crezca. Ese árbol transpira y modifica el ambiente, pero sus raíces también retienen el suelo. Cuando llueve, ese suelo no es arrastrado por el agua, sino es retenido para generar fertilidad que el ser humano puede aprovechar en sus sistemas de producción agrícola. Entonces, el sol es la fuente principal de energía para hacer que el vapor de agua se eleve del mar y de las lagunas, que se forme en nubes, que se precipite en forma de lluvia, que genere suelos húmedos que favorecen la germinación de las semillas de las plantas, que genere crecimiento de las plantas por el otro tipo de radiación, por la luz que ayuda al proceso fotosintético y que nos permita alimentarnos del producto de esas plantas. Este es el ciclo vital, el ciclo del agua, el ciclo de la energía, el ciclo de los vegetales. La agricultura se desarrolla de diferentes maneras y una de ellas es
la que podemos observar en este esquema, en donde se expresan un conjunto de especies cultivadas. Destaca dentro de ellas el maíz. El maíz es una planta que soporta temperaturas relativamente altas, de 25 a 30 grados centígrados. Bajo la sombra del maíz crece el frijol, que es otra especie cultivada que requiere temperaturas menores, de 18 a 24 grados centígrados. Otra especie importante en este sistema de cultivos múltiples es la calabaza. La calabaza, también una planta que puede hacer fotosíntesis con 18 grados centígrados, con 20 grados centígrados, con sus grandes hojas, capta la luz que penetra entre el maíz y el frijol, desarrollándose una asociación extraordinaria. Si a eso agregamos la capacidad del frijol para fijar el nitrógeno atmosférico, lo fija gracias a la microfauna que se encuentra en el suelo. Hay unas bacterias que infectan la raíz del frijol, que son del género Rhizobium. Estas bacterias penetran en el tejido del frijol y como respuesta, este forma nódulos, pequeñas bolitas, en donde se reproducen las bacterias del género Rhizobium, que aprovechan el nitrógeno de la atmósfera para combinarlo con el oxígeno y como un desecho ponerlo a disposición de la planta como nitrato, que es la forma como la planta de maíz, la planta de calabaza asimilan al nitrógeno. En este sentido, es un ejemplo de cómo se puede aprovechar el ambiente natural para producir todos los alimentos que nosotros requerimos. Después, a este sistema, en un huerto familiar, por ejemplo, le podemos agregar hortalizas como las zanahorias, las lechugas, las cebollas, y tener esta expresión de huerto múltiple diversificado como un sistema de aprovechamiento óptimo de los recursos suelo, agua, atmósfera. También podemos atenuar algunos efectos, por ejemplo, el de las plagas y las enfermedades. Por lo general, en estos cultivos múltiples pueden introducirse plantas que contribuyan a alejar de los cultivos a los insectos plagas por los aromas que emiten, plantas repelentes de las plagas. Puede haber otras plantas que puedan darle de comer a los insectos antes de que ataquen al frijol o al maíz. En este sentido, son más ventajas que tienen este tipo de sistemas. En el suelo también podemos mejorar la fertilidad natural del mismo. Todas las hojas y las raíces que quedan en él después de extraer los productos de origen vegetal para nuestra alimentación contribuyen a mejorar el contenido de materia orgánica, contribuyen a mejorar la fauna favorable, la fauna benéfica que se encuentra en el suelo, como son las lombrices de tierra, por ejemplo, y a atenuar la reproducción de muchos de los patógenos, que en vez de atacar a las plantas como los nemátodos, se alimentan de la materia orgánica producto de las hojas, producto de los residuos vegetales que quedan. En este sentido, se incrementa la fertilidad natural de los suelos. Quiere decir que requieren menos fertilizantes químicos sintéticos para que las plantas puedan producir los alimentos que en ellas buscamos. Por eso es importante conocer, es importante tener conciencia de la riqueza
de estos sistemas de producción, de esta forma de hacer agricultura con múltiples especies en un solo espacio geográfico. Cuestionario de tarea. Número 1. ¿Cuántos y cuáles son los agrosistemas que se practican en tu comunidad? Número 2. ¿Qué componentes abióticos afectan más fuertemente la agricultura de tu comunidad? Número 3. ¿Qué tipo de componentes bióticos están presentes en el espacio territorial de tu municipio entre especies vegetales y cultivadas? Número 4. En un agrosistema, el factor humano es muy importante. ¿Cuántas formas de manifestación de este factor están presentes en la producción vegetal de tu comunidad? Número 5. Elabora un ensayo del principal ecosistema de tu comunidad. Esta clase fue hecha para los jóvenes que viven en el territorio agrario nacional sin fines de lucro y con la intención de que incitan la elaboración de proyectos para la producción de sus propios alimentos.